Conversamos con el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, Iván, buenos días. Gracias por el contacto. Oiga, duró más que la esperanza del pobre la reunión de ayer y van a seguir hoy día. ¿Cómo fue la reunión así en términos generales? Después hablamos del detalle de lo que falta para ponerse de acuerdo, pero ¿es una reunión dentro de todo amable? Sí, yo creo que ha sido el tono de estos 3 meses de negociación prácticamente desde que paramos una mesa de negociación entre oficialismo y Chile Vamos. No, tal vez un poco menos de 3 meses, porque al principio era un plenario con todos los partidos y después en eso se paró el Partido de la Gente y los republicanos, y seguimos en un espacio de negociación entre quienes queremos llegar a un acuerdo para que continúe un proceso constituyente, que es básicamente el bloque oficialista, más la DC, más Chile Vamos, y en eso después, se fue incorporando el Partido el Partido Demócrata en formación y Amarillos también, ¿no? Y esa mesa, yo diría, ha avanzado, se junta semana tras semana, lleva harto tiempo, hemos avanzado en las bases constitucionales, en el árbitro, etcétera, y en general el tono ha sido bueno, de debate, de intercambio de ideas, de propuestas, etcétera, y bueno, la jornada de ayer era más larga, no habíamos tenido nunca una jornada tan larga, siempre eran reuniones más bien 1 o 2 veces a la semana, pero la de ayer fue una jornada más larga para definir la última etapa de la negociación, que es el mecanismo. Y bueno, hay momentos más tensos, menos tensos, pero en general hay un buen clima, ¿sí? Yo creo que hay voluntad de todas las partes de concurrir a un acuerdo. Y ayer de alguna manera pegó en el palo, ¿no? ¿Estuvieron a punto de lograrlo o no estuvieron tan cerca? Porque uno mira lo que ha trascendido en términos de las proporcionalidades de este órgano mixto para redactar la Constitución y se ve que están relativamente cerca, no se ven tan lejos, digamos. Sí, yo creo que ya al final de la noche y un poco el cansancio también, yo diría estamos cerca, pero todavía falta, y falta afinar detalles en el fondo, pero estamos cerca, hemos acercado posiciones, partimos de una distancia mucho más larga y no solo de números, sino que de una cuestión más sustantiva, que en el fondo el oficialismo siguió insistiendo ayer con distintas fórmulas, con distintas propuestas, que el órgano sea 100% elegido por la ciudadanía, con expertos adentro, pero buscando fórmulas que sean elegidos por la gente, y la derecha no cedía en ese punto, y en eso, claro, ahí teníamos una diferencia, no solo así de mire, denme un poco más, de un poco menos, sino que de enfoque en la negociación, digamos, claro, legítima. Como un aspecto filosófico, así, digamos. Y claro, la derecha en un momento puso el tema de la propuesta 50 y 50 elegidos por el Congreso y 50% elegidos popularmente. Y eso, claro, no satisface al oficialismo, y ahí empezaron las propuestas. Nosotros en un momento hicimos 80-20, eso tampoco flotaba para ellos, después se acercaron 60-40, y ahí estuvimos en punto muerto un buen rato, porque no había acuerdo, digamos. Y en un momento incluso exploramos como una posibilidad, no como algo definitivo, pero como una posibilidad incluso el convocar a un plebiscito de entrada en marzo, para consultar el mecanismo, dado que ya hay un acuerdo previo y hay un compromiso de campaña por parte de la derecha y quienes fueron por el rechazo de que hay una nueva constitución. Por tanto, esa pregunta no es necesaria volver a hacerla, en nuestra opinión, pero sí el mecanismo hay diferencia. Entonces, que plebiscitemos un mecanismo 100% elegido o un mecanismo mixto, etcétera. Y bueno, ya eso en un momento hubo apertura, después se cerró y finalmente no prosperó esa alternativa. Y ahí, ya más al final de la noche, diría yo, surge una propuesta de la democracia cristiana que busca acercar posiciones, pero no del todo al oficialismo, y en eso estamos, y decidimos en el fondo parar la mesa, pues ya eran más de 12 horas y continuar el día de hoy, que en el fondo tiene que ver con acercar a un guarismo que nosotros hemos puesto, que es 70-30, digamos, ¿no? Con esa proporción, claro. Y bueno, la DC pide 36 expertos, 72 elegidos, ahí nos estamos acercando, pero en el fondo ya llegó un momento en que también por cansancio y cantidad de horas en la negociación decidimos en el fondo terminar y seguir hoy día a las 2 de la tarde. A eso hay que afinar todavía detalles del itinerario electoral,
de la fórmula para garantizar paridad de salida, también representación de pueblos indígenas, no en fórmula de escaños reservados, sino que en proporción a los votos. Hay una serie de detalles que todavía hay que seguir afinando hasta llegar a la fórmula del mecanismo que sea satisfactoria para todas las partes. Eventualmente, ¿qué es lo que se considera un experto también, o no? ¿Cómo? Eventualmente, ¿qué es lo que se considera un experto? También habrá que discutirlo, ¿no? Sí, hay ya una definición previa con el árbitro, que eso ya estaba previamente acordado, este órgano que hay gente que lo confunde que va a ser el mismo órgano árbitro y expertos, y no, son funciones distintas y serían personas distintas. Ya habíamos definido previamente que va a haber un grupo de 14 juristas, digamos, con destacada trayectoria profesional o académica en derecho constitucional. Hay una definición gruesa. Y esa misma definición puede servir para los expertos redactores, digamos. Podría ser, aunque el árbitro nosotros lo entendemos más apegado solo al derecho, o sea, como que falle en términos de si hay alguna transgresión a las bases o a los bordes, que pueda fallar con argumento en derecho, si es que transgrede o no, y devuelve esa propuesta o esa norma al órgano constituyente. No tiene la función de redactar una nueva propuesta, sino que simplemente dice, mira, esta norma sí transgrede tal base o no, y argumentan derecho. En cambio, los expertos podría tener una definición un poco más amplia. Unos dicen, mira, economistas, politólogos, cientistas sociales, o sea, no solo abogados, digamos, no solo juristas o especialistas en derecho constitucional. Ahí hay una definición más amplia y bueno, y el currículum, la trayectoria, etcétera. Esas cosas hay que acotarlas un poquito más. Que se entiende por experto, efectivamente, es una definición que habrá que acotar en el proyecto de reforma constitucional y el cómo se elige en el Congreso Nacional, porque según la cantidad que sean, no sé si son 30 o 32, bueno, una parte la elegirá la Cámara, otra parte el Senado, según la proporción de cada comité, de cada partido. Bueno, y ahí hay también una fórmula de... Hay que encontrar esa fórmula. Estamos con el senador Juan Ignacio Latorre. Oiga, senador, volviendo al tema de las proporciones y de por qué no se llegó a un acuerdo anoche, era tarde, como dice usted, era larga la reunión ya a esas alturas, pero también hay, de lo que trascendía ya anoche, se decía que la Apruebo Dignidad, o sea, el Frente Amplio, Convergencia Social, el Partido Comunista, eventualmente necesitaba algo más de tiempo para socializar en su sector, digamos, esta idea de acordar una comisión o convención o cabildo mixto o como se llame. ¿Eso es así? ¿Necesitan más tiempo en la Apruebo Dignidad para encontrar apoyo en esta negociación? No, yo diría, trascendió harto en los medios y como que hubo una especie de asedio a mi compañero Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, que además le cargan como ser el partido del presidente y como que tiene la responsabilidad de, como que ahí estuviera la intransigencia. Yo quiero desmentir aquello. Todos los movimientos que hemos hecho, todas las propuestas que hemos hecho, hemos intentado un principio de actuar como bloque oficialista, acordar posiciones en común y defender esas posiciones en común, y han habido, digamos, dentro del bloque oficialista distintas propuestas en donde todos hemos cedido, digamos, dentro de nuestras aspiraciones iniciales. Lo de la consulta a las bancadas, a los órganos partidarios, etcétera, lo han dicho todos los partidos. La UDI también pidió más tiempo para consultarlo con sus bancadas, RN también pidió más tiempo, decía, mira, para esta propuesta no tengo votos, y porque pedían más tiempo, y así, algunos incluso decían, juntémonos el lunes. Dijimos todos estos días para seguir consultando con nuestros partidos. Nosotros decimos, no, sigamos avanzando y mejor juntémonos hoy día a las 14 horas y sigamos avanzando, no soltemos la mesa, porque cada día que pasa, en el fondo, las posiciones, y también en el Parlamento, que sabemos, el Parlamento es un espacio no fácil de llegar a acuerdos, hay mucha fragmentación y los parlamentarios también se ponen creativos. Entonces, en el fondo, no es que uno les diga, mira, esta es la propuesta firmada por los partidos, los presidentes de partidos políticos y tal cual se aprueba, sino que en el fondo esto implica ingresar una reforma constitucional donde cualquier parlamentario puede presentar indicaciones, y no va a ser fácil esa tramitación, no se va por un tubo, digamos, pero claro, el hecho de que haya un acuerdo previo garantiza más o menos que haya una cierta fuerza. Acá se requieren 4/7 para aprobar y habilitar un nuevo proceso constituyente, garantiza que
hayan bloques que estén. Entonces todos los partidos necesitamos estar anoche, en un momento nos salimos y yo me conecté con la bancada del Frente Amplio, mientras Diego estaba en la mesa de negociación, y les contábamos en qué vamos, etcétera. Y lo mismo hizo el PC, lo mismo hizo Chaguán con RN y la UDI, etcétera. O sea, todos los partidos necesitan consultar con sus bancadas para las distintas propuestas, digamos, ¿no? Y en esa lógica, senador, en Aprodignidad, por ejemplo, en la bancada de Revolución Democrática, que es su partido, ya está, ¿hay agua en la piscina para firmar un acuerdo para un órgano mixto? A ver, es que la idea de un órgano mixto siempre lo planteamos como un plan B, si es que no había agua en la piscina en la derecha para un órgano 100% electo. Nuestra primera opción era un órgano 100% electo, pero al mismo tiempo definimos como Revolución Democrática, lo hemos discutido en varios consejos políticos, con la bancada en el último, en que vamos a tener la mayor disposición para concurrir un acuerdo que habilite un nuevo proceso constituyente democrático, ¿no? Y que deje atrás la constitución de la dictadura, una constitución que nos divide, ¿no? Y en eso le pedimos a la derecha cumplir la palabra empeñada en términos de una nueva y buena constitución que sea un factor de unidad para Chile en los próximos años. Ese es nuestro objetivo estratégico y estamos haciendo los mayores esfuerzos. ¿Que hay críticas desde la bancada? Las hay. Nosotros tenemos, por ejemplo, una diputada mapuche, la Cocañanco, que es de Nueva Imperial, y ella claramente dice, oye, a ver cómo están quedando la representación indígena, claro. La van a dejar fuera, ¿no? Y nosotros estamos haciendo esfuerzos porque haya representación indígena. Tal vez la fórmula de escaños reservados no va a haber, pero estamos haciendo esfuerzos en esa dirección, o la paridad. Nuestras mujeres, y no solo mujeres, el Partido Feminista, digamos, pide que la paridad sea un punto, una línea roja, y yo diría no solo de RD, sino que de todo el oficialismo, y me atrevería a decir incluso de varias parlamentarias de derecha, que he escuchado, la paridad ya es incuestionable, aunque la fórmula, hay sectores de la derecha que dicen esto de no meterle la mano a la urna, bueno, pero busquemos una fórmula que garantice paridad de salida, no solo de entrada. Entonces, no es que sea una discusión fácil, pero por otro lado también hay una apertura, y yo diría de todos los partidos mostrados. El PC ha estado sentado a la mesa todo el tiempo, Guillermo Tellier estuvo en la negociación de las bases constitucionales, Claudia Pascual estuvo en la negociación del árbitro, Claudia ayer ha estado también mandatada por Guillermo, creo que ha tenido algunos problemas de salud, en la negociación hasta el final. Nadie se ha parado de la mesa, ha habido un buen intercambio, o sea, todos los partidos hemos estado en esa disposición. ¿Se logra hoy día el acuerdo, no cree usted? Ojalá, ojalá. Esto depende. Somos muchos partidos arriba de la mesa, incluso no están representados todos, porque dentro del oficialismo habemos un equipo de negociación, claro. Que representa al oficialismo, y tenemos que ir también consultando, digamos, claro, al resto que no está sentado a la mesa. Oiga. Sí, pero que por hoy día. Ojalá que se llegue hoy día. Ya es demasiado tiempo, 3 meses después del plebiscito. Estamos con el senador Juan Ignacio Latorre, que además es presidente de Revolución Democrática, y lo último que le quiero preguntar, senador, es precisamente por uno de sus militantes más destacados, el ministro Giorgio Jackson, que ha estado sometido a una presión intensa esta semana. ¿Qué piensa de lo que ha pasado? ¿Qué piensa principalmente del bueno, primero, el ministro Jackson asume el echar para atrás una licitación que se hizo de manera aparentemente defectuosa cuando él no era ministro de Desarrollo Social en julio de este año? Eso por una parte, pero por otra parte despide a una Seremi, la Seremi Metropolitana del Ministerio, y se abre un conflicto ahí muy inesperado con una militante del PPD. ¿Qué piensas de lo obrado por el ministro Jackson y hasta dónde puede llegar este conflicto para el ministro, en su opinión? Sí, a ver, dos cosas, porque son materias distintas. Lo de niñez, bueno, esto no es una decisión unilateral o arbitraria del ministro Jackson, esto es conversado con toda la gente que está trabajando en infancia en el gobierno. Hay una subsecretaría, hay un equipo, Mejor Niñez, etcétera, y encontraron que había una licitación que no cumplía, digamos, los estándares y había que volver a hacerla, pero eso no implicaba dejar sin recursos, sin funcionamiento al 80% de las OCAs, de las organizaciones colaboradoras, y sacó un comunicado público y yo me atengo a eso, no tengo más detalles que aquello. Claro, sí.
Eso respecto a niñez. Y respecto a la Seremi, para hacer esto, explicarle a la gente que nos está escuchando, los Seremi normalmente tienen una relación más directa con las subsecretarías, no con los ministros directamente. Son la subsecretaría, en este caso Francisca Perales, que es una de las subsecretarias del Ministerio de Desarrollo Social, y ya venía una evaluación crítica de la gestión de esta Seremi, y más con un evento complejo que es que en el fondo una pérdida de confianza ante un eventual caso de violación, que ya no habría un acto de diligencia, bueno, y también entiendo algunas intercambios donde en el fondo se van generando pérdidas de confianza en las serenías. Son cargos de confianza, ¿no? Entonces de confianza política, y por tanto están permanentemente siendo evaluados por sus superiores jerárquicos, que si bien en última instancia es el ministro, pero la relación más directa es con la subsecretaría, y también algunos intercambios ahí con la delegada Constanza Martínez. Entonces finalmente el gobierno decidió sacarla, y me parece que la salida de ella también ha generado harto daño, con cuestiones que al parecer no serían falsas. El PPD incluso saca una declaración pública respaldando la decisión, digamos, y condenando el actuar de esta Seremi, que no sé si ya renunció o no renunció al PPD, pero se le vio en una campaña de junta de firma al Partido Demócrata. O sea, en el fondo una persona que pareciera ser que no tenía tampoco mucha lealtad con el gobierno. Estos son cargos de confianza y requieren lealtad. En ningún caso, yo lo conversé con el ministro Jackson respecto a este supuesto presión para votar en una u otra dirección de un proyecto ambiental, cosa que no compete al ministro Jackson. Me hizo por mirado, nada que ver aquello, digamos. Yo veo la parte social de su desempeño como Seremi, y finalmente la decisión que había desde la subsecretaría, desde el gobierno, es que era mejor removerla. Entonces, y él mismo ha dicho: estoy disponible a responder todos los cuestionamientos en cualquier instancia se defina. El Congreso tiene facultades de fiscalización y él está muy tranquilo con su gestión, y nosotros le damos nuestro completo respaldo. El presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, sobre el proceso de negociación constituyente y sobre la situación del ministro Jackson de esta semana. Senador, muchísimas gracias por la gentileza.